Señoras y señores, estimados ponentes de la mesa redonda, en el discurso que Su Santidad el Papa Francisco pronunció al final del Sínodo de los Obispos sobre la familia, se refirió a las dificultades y a los innumerables desafíos que la familia debe afrontar para dar respuesta a tantos desánimos que las circundan y sofocan. La mención a su santidad no podía faltar al principio de esta mesa. Reflejan estas palabras la mirada atenta del pastor dirigida a los desánimos que cercan a las familias maltratadas por un mundo que sufre y que enfrenta crisis económicas con evidentes daños materiales y crisis de valores con evidentes daños espirituales. La reunión del Sínodo es una clara señal de alerta y de preocupación. El llamamiento de la Asociación Católica de Propagandistas a través de este Congreso de Católicos y Vida Pública a una reflexión en torno a la familia que se celebra estos días en la Universidad CEU San Pablo es una respuesta española adecuada y preocupada ante la advertencia de su santidad sobre el daño que pueden causar a las familias tantos desánimos como las sofocan. Quiero dar las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas desde esta mesa redonda por la organización del Congreso y por habernos invitado a participar en él. Estoy persuadido de que todas las mesas redondas de este Congreso compartimos un sentimiento de responsabilidad ante la esforzada y en ocasiones dura marcha de la familia en nuestra sociedad. En esta mesa sobre políticas familiares, estoy seguro de que comparte este sentimiento con don Gonzalo Sanz Magallón Rezusta y con don Manuel Rodríguez Maciá y con todos ustedes. Pienso que todos nos sentimos abrumados por las noticias, los esfuerzos, las preocupaciones que nos llegan del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad, y por la información que nos proporciona el informe que el Instituto de Política Familiar va a remitir inmediatamente o ha remitido ya al Parlamento Europeo, de cuyas fuentes extraigo una cascada de datos preocupantes para el presente y para el futuro de las familias, no solo en España, sino en la Unión Europea. Vamos con una muestra de estos datos. En Europa el aborto voluntario se cobra 1 millón de vidas al año, alrededor del 20% de los embarazos. España es el país de la Unión Europea donde más se han incrementado los abortos voluntarios en los últimos 20 años. España está en lo que se llama una natalidad crítica. Entre todas las naciones de la Unión Europea, las madres españolas son las que tienen su primer hijo con más edad, a los 31,6 años de promedio. Ningún país de la Unión Europea alcanza la media de 2,3 hijos por mujer, que es la cifra que garantiza una sociedad menos envejecida. La cifra española es una de las más bajas, una media de 1,32 hijos por mujer. Los países europeos envejecen. Los mayores de 65 años superamos en 13,1 millones a la población menor de 15 años. El pasado era mejor. En 1993 había 90 millones de menores de 15 años y superaban en número a la población mayor, que sumaba
68,5 millones de personas. El futuro no es esperanzador. En Europa se rompe un matrimonio cada 30 segundos, lo que en cifras absolutas significa casi 1 millón de divorcios al año. España es el país de la Unión Europea donde los divorcios han crecido más. En 20 años se han triplicado. Finalmente, España es uno de los países europeos que menos ayudas destina a las familias. Un 1,4% de su Producto Interior Bruto frente a una media europea del 2,2%. Pienso que no hemos venido a este Congreso para repicar campanas, sino para dar respuesta y apoyar soluciones a los desánimos que, como dice su santidad, nos sofocan. En su exhortación Evangelii Gaudium, su santidad el Papa Francisco mostraba su preocupación y decía: en el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros. Fin de la cita. El Papa habla de fragilidad y de gravedad. Este Congreso invita a reflexionar sobre los problemas y a atreverse con las soluciones. Esta mesa se complace en ceder la palabra a nuestros expertos, a los ponentes, en la seguridad de que sus intervenciones nos van a orientar sobre los caminos por los que nuestras políticas familiares tienen que transitar. Agradezco de antemano a ambos ponentes su presencia y sus intervenciones que esperamos con todo interés. Nos hablará en primer lugar el doctor en Ciencias Económicas, don Gonzalo Sanz Magallón Retusta. Desde 1992 es profesor del Departamento Economía y del área de investigación de mercados en la Universidad San Pablo CEU. Ha desempeñado distintos puestos como responsable y asesor de la gestión universitaria en la citada universidad. Ha sido profesor de coyuntura económica en el máster en Dirección de Empresas del Centro de Formación de la Comunidad de Madrid y profesor en numerosos cursos de posgrado. Y ha dictado cursos como profesor visitante en distintas universidades extranjeras. El profesor Sanz Magallón tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar el agradecimiento a la Fundación Universitaria San Pablo, a su presidente, don Carlos Romero, al director del Congreso, don Rafael Ortega, y al director del Instituto de Estudios de la Familia, Elio Gallego, pues digamos, la confianza que han depositado en mí para ofrecerme el sustituir a una persona que tenía inicialmente que dar la ponencia y, por tanto, manifestar mi gran satisfacción y agradecimiento a todas estas personas, ¿no? Bien, lo que les voy a contar en estos 20 minutos que me conceden, pues tiene un carácter de investigación. Lo que realmente les voy a presentar aquí son algunos datos económicos, dado mi naturaleza económica en la que participo, y algunos datos son conocidos, más o menos, por la sociedad española, por todos ustedes, otros son nuevos. De esta forma, en el proyecto del EDUCA, que coordino, adscrito al Instituto de Estudios de la Familia, pues llevo dirigiendo 4 tesis doctorales desde hace 4 años, ¿no? Y esto me ha permitido ir formándome con un cierto bagaje de metodologías académicas, económicas, que nos permitan tratar a la familia con una perspectiva económica y poner en valor algunos de sus frutos, ¿no? Por tanto, bueno, pues ese es el carácter de mi intervención. Es una intervención hasta cierto punto técnica, económica, que digamos que yo la podría realizar en un congreso de economistas sin mayor problema. Ese es un poquito el enfoque que voy a dar, ¿no? No tanto de reflexión
fondo, ¿no? Bien, me gustaría empezar esta intervención con una anécdota familiar que, a modo de parábola, que creo que viene muy al caso, ¿no? Yo cuando era pequeño, tenía aproximadamente 9 años, en casa, pues vi una discusión entre hermanos de mi madre. Concretamente había un hermano suyo, un ingeniero industrial, Paco Resusta, muy formado, y le echaba la bronca a mi tía Pili. Mi madre eran 9 hermanos, bueno, era una familia numerosa y había muchas discusiones. Y en este caso, la discusión en que se centraba, le decía Paco: no tienes ni idea, te están engañando. ¿Pero cómo me están engañando? Sí. La cosa es que mi tía Pili cobraba, cuando hacía viajes para una empresa familiar, cobraba por cada kilómetro que hacía en su coche 3 pesetas. Y le decía a Paco: te están engañando, hombre, te están engañando, te están timando. ¿A que no estás contando el seguro del coche? ¿A que no estás contando los neumáticos? ¿A que no estás contando el cambio de aceite, el desgaste, la amortización? Y ella, pues, la pobre, pues no. Y, de alguna manera, mi tío Paco consiguió explicarle a mi tía Pili que realmente estaba perdiendo dinero por no contabilizar bien sus gastos. Una vez que mi tía Pili entendió su situación, renegoció la tarifa que tenía que aplicarle por kilómetro y a partir de ese momento empezó a no perder dinero cuando hacía viajes de Madrid a Valencia por la empresa familiar que teníamos, ¿no? O sea, una mala contabilización de los gastos de las empresas o de las administraciones públicas conlleva errores garrafales de política de asignación de recursos. Pues bien, la tesis que voy a defender en este momento ante ustedes consiste en defender que la contabilidad nacional, los manuales de Hacienda Pública al uso, están contabilizando de forma errónea las políticas familiares. Es una afirmación creo que atrevida, ¿no? Si ustedes cogen cualquier manual de Hacienda Pública al uso, verán que todas las políticas familiares se incluyen dentro de lo que se denomina un gasto social y que se considera un gasto improductivo. Redistributivo de la renta. Hay que apoyar a las familias porque tienen dificultades, hay que dedicar recursos con carácter social. Luego tenemos las partidas de los gastos productivos. Gasto en agricultura, infraestructuras, trenes de alta velocidad. Y entonces, ¿qué ocurre con las políticas económicas? Pues que lógicamente cuando hay que recortar, evidentemente parece que tiene mucho menos importancia económica y mucho menos coste de oportunidad el recortar un gasto social improductivo a las familias, por ejemplo. Bien, lo que voy a mantener en esta ponencia es que las ayudas a las familias que voy a presentar tienen un carácter de gasto productivo y muy rentable para un país, muy rentable. Y por tanto deberían de considerarse como una inversión productiva y no como un gasto social improductivo. Ustedes, digamos que a lo mejor se sorprenden de mi atrevimiento, pero vamos, les puedo decir que hasta hace 2 meses que se reformó el cálculo del PIB a nivel europeo, en Eurostat, hasta hace 2 meses los gastos en investigación y desarrollo de las empresas no se consideraban como parte del PIB y no se consideraban como una inversión. Hasta hace 2 meses. O sea, ustedes saben perfectamente que la clave del crecimiento económico de una economía es la investigación y el desarrollo. ¿Todo el mundo lo sabía? Bueno, pues hasta hace 2 meses no se incluían como parte del PIB esos gastos. Quiere decirse que la Contabilidad Nacional, creo que, y de hecho he participado como ponente en el Plan Estadístico Nacional 2017-2019, tiene que mejorar mucho porque se están contabilizando algunas cosas. Esta es una de las tesis que voy a defender a continuación, ¿no? Bien, bueno, la intervención entonces la voy a estructurar en torno a 4 principales puntos que son los que aparecen en esta transparencia. Y bueno, pues sin más dilación vamos a pasar al primer punto sobre los objetivos actuales. El concepto de política familiar, dada la escasez de tiempo que tenemos, no me voy a centrar en él. Quizás yo voy a adoptar una postura quizás la que más generalizadamente se puede aceptar, que son las medidas adoptadas para mantener, sostener o cambiar la estructura y la vida familiar, ¿no?
La política familiar, desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y de los economistas liberales, deberá ser siempre subsidiaria. Nunca podrá ser una política que sustituya a las familias. Esto es un principio básico. Y los objetivos, bueno, los agentes de las políticas familiares no son solo las administraciones públicas, el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que son las que gestionan gran parte de las ayudas, pero sin duda alguna también los tribunales tienen una enorme influencia en el día a día de las políticas familiares. Y que duda cabe que los sindicatos, los agentes sociales, cuando negocian las condiciones laborales, tienen también una enorme influencia. Las organizaciones empresariales, la Iglesia, por supuesto, en sus recomendaciones y sus formulaciones, y las familias y sus representantes son también actores activos de las políticas familiares, ¿no? En cuanto a los objetivos que hoy en día en la literatura económica y social de la OCDE, de la literatura internacional, ¿qué objetivos se le asignan a las políticas sociales modernas en los países desarrollados como España? Pues bien, tenemos en primer lugar un objetivo de reducción de la pobreza, sería un objetivo de cohesión social, ¿no? Tendríamos en segundo lugar un objetivo de equidad, compensar a aquellas familias de forma directa por el coste económico que generan los niños. Equidad. Un tercer objetivo muy importante sería el fomentar el empleo, el conciliar la posibilidad de tener hijos, ocuparse de ellos de forma adecuada y además poder participar en el mercado laboral. Muy importante este objetivo desde el punto de vista de la equidad y también de la eficiencia. Todos ganan si conseguimos conciliar, ¿no? Un cuarto eje de actuación importante en nuestros días es la equidad entre cónyuges, ¿no? Realmente, pues promover una distribución equitativa de los padres del trabajo remunerado y no remunerado, incluyendo el cuidado de los niños, es un objetivo quizás importante también, ¿no? Tenemos también un quinto eje que sería el apoyo para el desarrollo de la primera infancia, mediante guarderías, mediante liberando tiempo a los padres para que puedan ocuparse a los hijos pequeños, una faceta muy importante, ¿no? Y por último, el objetivo de aumento de tasas de natalidad, ¿no? En Europa, en España, este es un objetivo muy importante. Está claro que tenemos unas gravísimas consecuencias a largo plazo del envejecimiento de la población. La fecundidad en este momento está por debajo del número deseado de hijos y declarado por los padres, por lo tanto, realmente es evidente que hay unos obstáculos que impiden a los padres tener el número de hijos que querrían y de esta forma se justifica en un objetivo de eficiencia, por supuesto, y de equidad el permitir a esas personas que puedan llevar a cabo sus proyectos personales, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Es muy interesante comprobar que la literatura económica, científica, que ha analizado la eficacia de las ayudas y de las políticas familiares, pues esa literatura demuestra que todos los objetivos son complementarios, no son sustitutivos. Esto es, que realmente se produce como un círculo virtuoso. Aquellos países que consiguen conciliar, que consiguen atajar la pobreza en los hogares con niños, que consiguen la equidad entre los padres, que consiguen apoyar la primera infancia, el desarrollo de los primeros años de vida, pues todos esos países luego tienen mayores tasas de natalidad. Y de esta forma se produce un círculo virtuoso y, por tanto, la política familiar no tiene que decidir entre un objetivo u otro. Es una política que de forma integral tiene que abordar todas estas facetas y la eficacia se ha demostrado que es a medio y largo plazo. Las medidas de política familiar a corto plazo, cortoplacistas y oportunistas, no surten efectos. Es lo que nos dice la literatura económica que ha analizado la eficacia de las políticas. Bien, pasamos entonces al segundo punto sobre la necesidad actual de las políticas familiares en España. Entonces, podríamos pensar que quizás es que en España no necesitamos políticas familiares, porque a lo mejor tenemos ya unas familias que son autosuficientes, nuestro estilo de vida, nuestra cultura, etcétera, pues bueno, España no necesita y por tanto, bien, vamos a ver entonces hasta qué punto son necesarias. Para ello he seleccionado 12 indicadores que son representativos de la necesidad de políticas familiares. Esos 12 indicadores se agrupan en torno a 5 bloques, ¿no? Que son renta, empleo, salud, educación y natalidad. Empezamos con los niveles de renta. Bien, atendiendo a los datos de la OCDE y los últimos datos recientes, la renta disponible de los hogares con hijos en relación
con las parejas sin hijos, en los padres, con las familias monoparentales es de nada más que el 49% los que tienen hijos. Y cuando son 2 o más adultos con hijos, su renta media disponible es de menos del 80% en relación a la renta media de las parejas que no tienen hijos. Por lo tanto, hay lógicamente un gap, un coste para las familias del hecho de tener hijos, que se manifiesta en menor renta disponible por esta cuestión. En segundo lugar, las tasas de pobreza, ¿no?, de los hogares con niños, ¿no? Los hogares con niños en situación de pobreza relativa en España están en el 20,5%. 1 de cada 5 hogares en España con niños tiene pobreza relativa. Esto es una renta inferior al 50% de la media nacional. Pueden comprobar que si nos comparamos con la OCDE, la tasa de pobreza infantil de los hogares con pobreza con niños es muy superior. La media de la OCDE estaría en torno al 13%, es casi el doble. Si atendemos ahora a los porcentajes de hogares en situación de pobreza, pues nos encontramos que aquellos hogares en los que hay un soltero con hijos, en España es el 39% la tasa de pobreza. 39%. Y 19% en el caso de una pareja con hijos. Una pareja con hijos, 19%. Es el peor dato de toda la Unión Europea. Incluso peor que Grecia, como pueden observar en el gráfico. Por tanto, las condiciones de renta de las familias españolas, evidentemente, son indiscutiblemente proclives a la necesidad de compensar, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver algunos indicadores de salud. El peso al nacer. El peso al nacer es un indicador importante. Es un indicador importante de la salud infantil, ya que guarda una estrecha relación con la posibilidad de tener problemas de salud en el futuro, con la mortalidad infantil. Las razones por las que los niños tienen menor peso al nacer, pues están relacionadas pues, con pobreza, con el aumento de la edad materna, fertilidad múltiple, comportamientos dañinos de los padres, como fumar, beber en exceso de alcohol, mala alimentación durante el embarazo. O sea que, lógicamente, este indicador refleja unas condiciones de salud para los niños que nacen. Y en España, como pueden ver, es un indicador también sustancialmente peor que la media de la OCDE. Si pasamos a otro indicador, que sería el sobrepeso a los 15 años de edad, los niños, pues también comprobamos que en España estamos peor que la OCDE, con un 15% de niños con índice de masa corporal mayor al 25% del recomendado, frente al 14% de la media de la OCDE. Bueno, los indicadores de educación todos los conocemos, ¿no? Yo he traído 2. El número de años en promedio de escolarización en España es de 10,6. La media de la OCDE es de casi 12 años de escolarización. El porcentaje de ninis, este concepto que se ha acuñado ahora, los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo. Pues ese porcentaje de los ninis en España es del 14,5% para el caso de los varones, frente a una media de la OCDE del 7%, o sea, el doble en España. En el caso de las mujeres es del 11%, también sustancialmente inferior. Índices de empleo. ¿Para qué vamos a hablar de los índices de empleo, no? La tasa de empleo femenino en España es sustancialmente menor que la del masculino. Existe una brecha en los niveles de empleo femenino que, comparándonos con Suecia, pero con la media de la OCDE, con cualquier otro país, veríamos que España tiene unas tasas de empleo femenino muy por debajo de lo que sería recomendable. Y termino con el indicador de natalidad, ¿no? Este sería de desempleo juvenil, antes de pasar al de natalidad. La tasa de desempleo juvenil en España supera el 50%, los menores de 24 años, supera el 50% la tasa de desempleo juvenil, frente a una media de la OCDE por debajo del 20%, bastante menos de la mitad, ¿no? La tasa de natalidad. Bueno, ¿qué decir de la tasa de natalidad? En España, desde el año 2008
ha caído un 25% el número de nacimientos. En 2008 nacieron 525.000 niños y en 2013 425.000. 100.000 niños menos nacidos en tan solo 5 años, ¿no? Y si atendemos a la natalidad deseada respecto de la fertilidad actual, comprobamos que en España existe un importante gap entre ambas variables. Esto es, en España las mujeres en edad de tener hijos declaran, les gustaría tener por término medio 1,73. 1,73, cuando tienen por término medio 1 entre 25 y 39 años. Por lo tanto, esto es una característica que compartimos con el resto de los países de la OCDE, también esa dificultad para poderse desarrollar en los deseos de natalidad, ¿no? Bien, pues a la luz de estos indicadores, ¿cuál es el alcance actual de las políticas familiares en España? Bien. Evidentemente hemos comprobado que son muy necesarias. Todos los indicadores nos dirían que España es el país que más necesita de esas políticas de fortalecimiento de esa fábrica de personas que es la familia. Desde el punto de vista económico, la familia es una fábrica de personas. ¿Cómo tenemos esa fábrica en este momento? La tenemos muy desatendida. Pues, ¿cuáles son las ayudas que están recibiendo las familias españolas? Bueno, existirían muchísimos indicadores. Ya me están llamando la atención. Tenemos ya ir ya concluyendo. Por lo tanto, les voy a resumir solo 3 indicadores. El porcentaje del PIB, que ya ha señalado el presidente de la mesa, en España está en el 1,77 frente a un promedio de la OCDE del 2,6, incluyendo los incentivos fiscales, los servicios, el efectivo. España tiene muchísimo menos gasto dedicado a las familias, ¿eh? Bien, las bajas maternales en España son de 16 semanas, aquí estaríamos más o menos en la media europea. Y el porcentaje de empresas que concilian los horarios laborales, flexibilidad laboral, tenemos solo 18% de empresas españolas que declaran proporcionar flexibilidad horaria frente a casi el 70% en Finlandia. O sea que las políticas familiares en España, ni de las administraciones ni de las empresas, están actuando. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene esta situación? Pues bueno, la consecuencia que tiene es que la fábrica de hacer personas, lógicamente, pues no funciona bien. Y no funcionar bien significa 2 cosas. Significa, en primer lugar, que nacen menos niños, como ya hemos visto, ¿no? Esto es algo que todos conocemos ya. Y, por tanto, quizás lo más novedoso de mi intervención, creo, es demostrarles que la segunda consecuencia es la calidad de la producción de esas personas. Los economistas hemos acuñado el término de capital humano para referirnos a la formación que tienen los jóvenes, a las personas, las actitudes, los valores, capacidad de emprender, responsabilidad, puntualidad, el conocimiento técnico aplicado a la economía, aplicado a las empresas, ¿no? Pues claro, ese capital humano que está saliendo de las fábricas familiares españolas está bastante defectuoso. De tal manera que podríamos ver cómo inciden las puntuaciones que están obteniendo los jóvenes españoles en PISA, por ejemplo, en el proyecto de la OCDE, según las circunstancias familiares. A lo que voy es a lo siguiente. Gracias al proyecto de la OCDE de PISA podemos establecer relaciones de causa-efecto entre el resultado en matemáticas en PISA 2012 y las características familiares. Bien, podemos identificarlo. Bien, en España las familias, en cuanto tienen una debilidad, automáticamente se traduce en menores resultados en PISA de sus hijos. Esto es algo que hemos podido estimar econométricamente en una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo. Fíjense ustedes, el hecho de tener 2 hijos en vez de 1 para una familia supone ya una menor nota, o una menor, no es una nota oficial, es una menor puntuación en los exámenes de PISA. Esto denota que, claro, las familias cuando tienen un solo hijo pueden ocuparse bien de él, dedicarle tiempo, atención, recursos, clases, etcétera, etcétera. Ya cuando tienen 2 tienen que dividir los recursos en 2 y ya entonces sacan menores puntuaciones en PISA. ¿Cuánto menor la puntuación en España? 15 puntos porcentuales menos en España. Fíjense ustedes que en los países como Holanda, como Dinamarca, como Finlandia, no hay ningún problema de tener 2 hijos. En los países que están situados en la parte alta de esta tabla, que no sé si lo verán bien, las familias cuando tienen 2 hijos sacan la misma nota
que cuando tienen uno. Pero en España no, en España ya el segundo hijo supone automáticamente un producto defectuoso, en términos de educación, en términos de competencias en matemáticas, en términos... Por lo tanto, lo que podemos hacer es ahora cuantificar este coste de menor educación en España y pasarlo en términos monetarios. ¿Cuál es el valor económico de 15 puntos menos en PISA? Bueno, pues tenemos ahora investigaciones de Janusek y otros economistas de la Universidad de Stanford que te permiten identificar y decir, caramba, si saca menos 15 puntos en PISA, tiene más probabilidades de repetir curso, menos probabilidades de ir a la universidad, menos probabilidades de tener un empleo más alto, menos impuestos, menos crecimiento económico, menos tasa de innovación en el país. Hay una relación directa entre la educación, el nivel de educación y el crecimiento económico, el nivel salarial, el nivel de ingresos. Bien, tenemos entonces una ecuación que nos ha permitido cuantificar en términos económicos ese producto defectuoso que está saliendo de las familias españolas. Bien, además de no tener hermano, tener hermano, que supone por término medio 6,9 puntos menos en PISA, el tener abuelo en casa supone 8 puntos menos. La madre ya tiene que ocuparse del padre y del hijo. Y ya el niño tiene un problema, un déficit en términos de resultados PISA. La ausencia de la madre, enorme el efecto, 19 puntos menos en PISA. No hay nadie que supla a la madre en España y que se ocupe. Por tanto, claro, nos encontramos que las familias nucleares, por el contrario, tienen 4,5 puntos más en PISA. Por lo tanto, como ven ustedes, esto se traduce automáticamente en una mayor o menor calidad educativa de los niños. O sea, una fábrica de familias bien pertrechada permite formar bien a sus productos que lanza. Y cuando hay grietas, salen productos defectuosos. ¿Qué valor tienen esos productos defectuosos? Bueno, pues con la metodología que les he señalado, hemos estimado en esta tesis doctoral que se leerá en los próximos meses en nuestra universidad. Miren ustedes, el coste de ese gap, de esa menor rendimiento académico por tener hermano, son muchos, afecta a muchísimos niños y afectaría a lo largo de toda la vida de esas personas que van a incorporarse al mercado laboral, etcétera. Pues, ¿cuál es el valor económico? 462.000 millones de pesetas. El 45% del Producto Interior Bruto español. El coste de tener abuelos en casa y de esos niños que están formándose mal porque la madre tiene que atender al abuelo. 133.000 millones de euros. El 13% del PIB. El coste de la ausencia de la madre, 44.000 millones. Aquí es menor porque hay pocos niños que no tengan madre. La familia no nuclear, 53.000 millones. O sea, al final nos estamos encontrando con 700.000 millones de euros. El 70% del PIB es el coste por esos productos defectuosos. Esto significa que las políticas familiares, si pudieran, evidentemente, fortalecer, pertrechar a las familias y evitar, como ocurre en Finlandia, en Dinamarca, que los hijos tuvieran una educación adecuada y una formación completa, evidentemente España podría crecer muchísimo más durante los próximos años. Esto significa que este gasto no es un gasto social, es un gasto productivo que se traduce en crecimiento económico, que se traduce en empleos, en rentas, en ingresos, tributos económicos. Y por lo tanto, como ven ustedes, es un error considerar estas partidas como un gasto social improductivo, desde esta teoría, desde esta perspectiva, ¿no? En fin, si contabilizamos entonces como gasto productivo y no como gasto social, estas ayudas, evidentemente, creo que sería una manera para convencer a políticos de la necesidad de actuar, ¿no? Y ganaríamos todos, creo yo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Sanz Magallón por su interesantísima y muy documentada intervención. Desgraciadamente, el tiempo es el dictador en estas reuniones y yo sé que a ustedes les hubiera interesado continuar oyéndolo, pero tenemos nuestras limitaciones. A continuación tiene el uso de la palabra el profesor Rodríguez Batllá, que es licenciado y doctor en Filosofía y Letras, profesor y director de la UNED en Elche. Ha sido en el curso de su vida profesional alcalde de Elche, diputado en las Cortes Generales
y en las Cortes Valencianas, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante y tiene un largo y brillante historial de colaboraciones con universidades extranjeras y con proyectos de desarrollo municipal y de otra naturaleza fuera de España. El profesor Rodríguez Maciá tiene la palabra. Muchas gracias, embajador. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y quiero agradecer en primer lugar a la dirección del Congreso la invitación a participar en el mismo y a la vez la comprensión, la comprensión manifestada a la hora de darme libertad a la hora de escoger el tema. Más bien fue una indicación, lo cual me vino muy bien. Yo cuando me lo plantearon, naturalmente se lo agradecí enormemente, pero al mismo tiempo dije, pero yo no soy un sociólogo, tal, y me comentaron, bueno, la política que tú hiciste como alcalde de la ciudad, o el tiempo que estuviste dedicado a la ciudad, tuvo una dimensión de cercanía y de familiaridad que sería interesante como experiencia plantearla. Yo por eso he titulado este tema, la dimensión familiar de la política local. Como el señor embajador ha dicho, pues es primer concejal también y del alcalde de la ciudad de Elche. Y en ese viaje de construir, del compromiso en la construcción de la ciudad, pues me había acompañado, pues, digamos, intelectualmente, y no solamente intelectualmente, de alguna manera también, en el recuerdo, no fueron personas que naturalmente pude conocer, pero sí que me había acompañado sobre todo, porque son además, en este sentido lo digo, las referencias, digamos, que he podido tener, ¿no? Por una parte, yo hice la tesis doctoral sobre la ciudad ideal en Manuel Núñez. Y desde ese punto de vista de la utopía, sin renunciar a ella, a la utopía de trabajar en una ciudad concreta. Lo segundo, aquella concreción de la utopía de Munier siempre la vi en la obra La ciudad armoniosa de Chaspegui, del poeta Chaspegui. Por cierto, que este año se cumple, estos días, el centenario de su muerte. Y lo tercero, también me había acompañado en el recuerdo de alguien que tampoco tuve la suerte de conocer, entonces era muy joven, pero que sí llevó digamos, esos planteamientos en la vida práctica de la ciudad, como fue el mítico alcalde de Florencia, Giorgio Lopilla. Por tanto, esos han sido, de alguna manera, los referentes, sinceramente, más cercanos, otros muchos, lógicamente, que yo personalmente he tenido. Se me ha salido una exposición muy larga, como esto se va a publicar en las actas, voy a intentar resumir todo lo que pueda. Por una parte, voy a plantear el tema de la ciudad, la importancia de la ciudad. Lo segundo, cómo se ha ido construyendo desde mi punto de vista, cuál fue el trabajo a la hora práctico de construir esa ciudad, digamos, más familiar, ¿no? Voy a plantear el tema de la amistad civil, la identidad, la creación de una ciudad integrada, la ciudad intangible. Por otra parte, la cooperación, la presencia, poner el acento en los más débiles y, al mismo tiempo, la ciudad de la cooperación internacional. Bueno, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa, al plantear los desafíos de las culturas urbanas, habla del papel que nuestra sociedad cumple a las ciudades. Nos indica cómo la revelación nos manifiesta, él hace referencia al capítulo 2 del Apocalipsis, ¿no? El número 2 del Apocalipsis, cuando habla de la ciudad nueva, etc., pero había otros muchos textos, ¿no?, de la Biblia en los cuales se plantea cómo el ideal de la humanidad es justamente el tema de la ciudad. Bueno, pues, como dice el Papa, la plenitud de la humanidad en la historia se realiza en la ciudad. Lo que nos lleva a pensar, de algún modo, en la convergencia entre la teología y la teleología, ¿no?, del proyecto humano. Con frecuencia, los problemas de nuestra sociedad se confunden con los problemas de nuestras grandes ciudades. Los problemas de la marginación, de la drogadicción, la escasez de puestos de trabajo, de dejarse de lenguajes oscuros, ¿no?, y ir directamente al grano, recogiendo lo que puede hacer, lo que yo llamo el mercado del zoco, el lenguaje del zoco o el lenguaje del mercado. Bueno, la ciudad, por otra parte, crea identidad. Y es una de las cuestiones que a mí me parece que quiero poner de manifiesto, que fue uno de los trabajos fundamentalmente que el tiempo que yo me dediqué a la ciudad,
pues realmente puse el acento en ello y creo además y que descubrí que era un elemento fundamental. Y al hablar de identidad sí quiero precisar una cuestión. Hoy día se habla mucho de identidad, pero se habla mucho de identidad como la búsqueda de las diferencias. Yo no sé por qué hay que estar buscando el tema de la identidad precisamente planteándolo en qué me diferencio yo de otros. Yo, como en mi comunidad valenciana, están todo el día, ¿no?, dando la murga con eso. Ayer vi una cosa que había aparecido, es que había que definirse para ser valenciano. Dice, sale un principio de identidad. Claro, yo me quedé, toda la vida escribiendo valenciano, defendiendo el valenciano. Y ahora resulta que yo no soy valenciano, porque tengo que identificarme con lo que llaman el baus en volats, ¿no? O sea, los toros de esos, que eso me parece una barbaridad, o sea, que yo a mí me parece que si bien el que quiera pues que se vaya a los toros volados, pero vamos, yo realmente, resulta que yo, si me tengo que identificar con eso, pues imagínate, resulta que yo dejo de ser valenciano, o me tiene que gustar la paella, que me gusta, pero bueno, tampoco pasaría, ¿no? Nada, porque no me gustase la paella, ¿no? Bueno, si es que existe la paella, porque mi madre siempre decía que eso era un hierba, era un invento, son arroces de diferente manera. Pero bueno, es igual. Vayamos a la cuestión. Pues el tema de la identidad me parece muy importante porque planteado desde el punto de vista, como a veces se hace, como búsqueda de las diferencias, siempre naturalmente estamos ante una situación de creación de conflictividad y desarrollamiento. Cuando se plantea desde el punto de vista de la ciudad, supuesto que la ciudad no se define por la frontera es una constitución del Estado, la ciudad es un lugar abierto. Desde ese punto de vista, el concepto de identidad ciudadana es muy diferente a esa búsqueda de diferencia. La identidad es la pertenencia, es decir, el hecho de que tú te apropies de tu espacio. Y a mí me parece que eso es un elemento, es decir, de que tú sientas la ciudad como tu casa. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es fundamental como un elemento muy positivo de gobernabilidad. Simplemente hago referencia a una experiencia muy concreta. Un barrio que algún paisano que tengo aquí. Pero no centros deportivos cerrados, ¿no? Hay algún centro que está, bueno, para, digamos, un deporte de élite y tal, pero en general lo que había que hacer que funcionase era, digamos, el deporte base, ¿no? Bueno, pues que fuesen parques deportivos de tal manera que estuviesen siempre abiertos y que al mismo tiempo que estaban los chicos jugando, los abuelos estaban allí porque llevábamos los chicos y además estaban distraídos viendo los partidos de fútbol y creando una interrelación, ¿no?, de comunicación entre los mayores y la gente más joven. En definitiva, era el planteamiento de una ciudad integrada. Una ciudad integrada no solamente, porque yo le doy mucha importancia al instrumento urbanístico, a crear, ¿no?, precisamente una ciudad en la cual realmente la gente pueda convivir, ¿no? La gente pueda convivir. Hoy día hemos pasado, precisamente, ayer se abordó aquí en esta sala, nos acabó en la discusión, el tema de hasta qué punto las nuevas tecnologías están dividiendo a la gente o están, ayudando a todo lo contrario. Justamente la propia, no la iba a decir la Asociación Apostólica, no, en el Instrumentum Laboris del Sínodo, ¿no?, se plantea el tema de las nuevas tecnologías, ¿no?, justamente en el sentido de lo que pueden tener de separación de las propias familias, de las propias personas, ¿no? Y es que hemos creado muchas veces, y yo creo que es el problema de las ciudades hoy día, a veces la casa ha perdido el sentido de intimidad porque es un lugar de referencias. Y tenemos el teléfono, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el internet, ¿no? Y entonces tenemos la comunicación en casa y sin embargo abandonamos el espacio público. Y si se abandona el espacio público, aparte de los problemas de inseguridad que crea, la ciudad más segura es la ciudad que se habita, ¿no? Aparte de la inseguridad que se crea, estamos perdiendo el sentido de ciudadanía, porque la ciudadanía no es etérea, la ciudadanía necesita la plaza, ¿no?, el lugar de encuentro, y no precisamente, pues, simplemente un mundo puramente virtual. Una integración que además tiene que llevarse a cabo no solamente en el instrumento urbanístico, ¿no?, que es muy importante, sino también en una serie de actuaciones. Pongo dos ejemplos concretos de los muchos que tengo aquí reflejados. Por ejemplo, a mí me tocó gobernar una ciudad donde la inmigración primera, que fue de otras regiones de España, pues ya estaba más o menos asentada.
Y aparte de la importancia que tuvo el instrumento urbanístico para unificar la ciudad, ¿no? Que no estuviese, por ejemplo, el mobiliario urbano en todas partes igual. ¿Podía ser un barrio pobre? Pues pobre. Pero en lo que era el espacio público tenía que ser igual para todo el mundo. Y eso, naturalmente, vertebraba la ciudad. Pero aparte de todo eso, también había que estimular, por ejemplo, en la lengua propia de mi ciudad es el valenciano o el catalán, como se quiera llamar, mientras que el inmigrante fundamentalmente hablaba castellano, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Pues miren, yo recuerdo que un alto personaje de la Generalitat Valenciana, catalana, me preguntó, hombre, ¿cómo la recuperación en tu ciudad de la lengua ha sido tan elevada? ¿Qué es lo que habéis llevado a cabo? Y yo le dije, pues mira, fundamentalmente yo creo, primero, hablar la lengua normalmente, sin hacer ningún problema, ni de acomplejamiento ni de agresión, ¿no? Y lo segundo, el hecho de estimular a los propios inmigrantes, en este caso nacionales, pero puede valer también para otros casos, el hecho de su propia identidad cultural. Es decir, un andaluz, apoyarle en su propio hecho andaluz. Y cuando una persona valora su propia identidad, también valora justamente la identidad de los otros. Otra cuestión fue precisamente la creación de una orquesta de cámara. Saben que en general en la Comunidad Valenciana pues hay una gran afición a la música, sobre todo de bandas. Sin embargo, lo que no había era un contexto de poder crear una orquesta sinfónica. Pues ¿saben cómo se creó la orquesta sinfónica? Que, por cierto, este año ha cumplido el 26 aniversario. Pues fue justamente con los inmigrantes, fundamentalmente de Rumanía y Bulgaria, que algunos estaban tocando por la calle, eran profesores excelentes y a ratos, cuando se les contrataba, iban a la obra, etc. Bueno, pues miren, de allí surgió aquello. ¿Y eso qué fue lo que creó, entre otras cosas? Pues creó el sentido, ¿no?, de, primero, elevar el propio concepto del inmigrante, ¿no?, y al mismo tiempo también ellos reflejarse, ¿no? Hoy día la mayor parte de la orquesta no son ya inmigrantes, pero son los que enseñaron, ¿no? Y además, y figuras claves de la orquesta, bueno, pues así empezó, y además empezó, valga la expresión, con 4 duros, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer cosas sin tanto dinero como a veces se está planteando. Y, naturalmente, los programas también que se llevaron a cabo. Simplemente voy a poner un ejemplo de un programa que fue el que entonces se llamaba de Ciudades Saludables, que fue una visión integral, basándonos en una cuestión, en cómo desde las clases más bajas a las más altas había que ir nivelando los niveles de salud, de educación, etcétera. Pero yo creo que ya no he agotado el tiempo. Únicamente una referencia a la ciudad, también integrada en el mundo como una ciudad sin fronteras. O sea, la ciudad es un lugar, que digo, sin fronteras, y desde ese punto de vista también está llamada a, como dice la Carta de las Naciones Unidas, extender el sentido de la vecindad, de la cercanía, a todo el mundo. Y, por tanto, la colaboración internacional. Es una pena que este país, o sea, yo sé que, en fin, la crisis, todo lo que hablamos, pero, en fin, yo creo que no está toda la cuestión en estar siempre recortando, ¿no? También hay que hacer alguna cosa, ¿no? Y muchas veces hay que hacer cosas aunque no se tenga dinero, que también se pueden hacer. Y pongo el caso concretamente de la cooperación internacional, ¿no? Es decir, hemos pasado de un país que tenía pues, un porcentaje muy elevado de cooperación a prácticamente no tener muy poco, ¿no? Yo creo que se puede decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer sin tanto dinero? Porque esto, además, en estos tiempos, y aquí acabo, yo creo que tiene una significación muy especial. Vivir el mundo sin fronteras. Siempre las situaciones de crisis han, digamos, llevado a las personas a refugiarse en la cueva. La cueva, que eran esos pensamientos totalitarios, ¿no?, en los cuales la gente se refugiaba. Y yo simplemente ya acabo con esto, aquellas palabras que decía el poeta Miguel Hernández en la obra El hambre acecha. Dice que cuando el hombre siente la crisis, ¿no?, siente el hambre, suele tener la tentación de volver a la cueva. La cueva para defenderse de los otros. Dice, claro, si uno vuelve a la cueva, lo que pasa es que en su dimensión personal, está retrocediendo. Porque la vocación humana, dice él, o sea, el ser humano es una vocación que tiene que ir siempre adelante. Y si tú ves al otro como enemigo, ¿no?, al que está delante, dice, lo que pasa es que se te crecen las uñas se te convierten en garras y el pan lo quieres defender con las garras. Dice, la única manera que hay progreso humano es cuando el animal se convierte en un familiar, ¿no?, y la expresión que tiene es saber, empezando por la familia,
a saber compartir el pan con los otros. Y eso es, digamos, el planteamiento de la vocación humana. Bueno, ya me he pasado, perdonen ustedes, y bueno, nada más y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias al profesor Rodríguez Bacía por su magnífica intervención. Estos dos ponentes que han hecho unas intervenciones muy espléndidas nos han creado dos problemas. Primero, han sugerido cientos de preguntas seguramente con sus intervenciones. Segundo, tenemos una capacidad de coloquio reducida a 20 minutos. De manera que yo les pediría a ustedes que sus preguntas sean concretas, breves y muy directas para que podamos tener en el escaso tiempo de 20 minutos el mayor número de preguntas posibles. Se abre el turno de preguntas. Dos preguntas muy concretas para cada uno. Del estudio que usted ha hecho, me ha sugerido que en el 82, cuando las políticas socialistas, compensación educativa, escolarización total y absoluta de todos los alumnos, pero ¿a qué precio? Es decir, la integración, entre comillas, de forma que todos los alumnos conviven en las mismas aulas independientemente de dónde procedan, en el momento que lleguen y en la situación en que se encuentren. Por tanto, la repercusión económica que ha tenido desde, digamos, el 82 hasta casi hace poco que se crearon otro tipo de aulas de acogida, esa repercusión que ha tenido en el fracaso escolar, donde se trataba en un principio como algo falso de decir la integración es un bien, pero a costa de qué, y la cantidad de alumnos que durante muchísimos años en todas las escuelas públicas, etcétera, repetían y repetían. Es decir, el gasto público por unas ideologías que creo que está entendido el tema. Y lo otro, la fotografía me venía sobre esos frescos del buen gobierno y el mal gobierno. La repercusión económica que tiene, incluso no solamente económica, sino también de humanidad, el buen gobierno y el mal gobierno en esos frescos de Florencia tan maravillosos que usted me los estaba imaginando, los estaba viendo. Sí, en la política educativa, a diferencia de las políticas familiares, los objetivos sí son dilemas a alcanzar en la medida en la que muchas veces son antagónicos, ¿no? De tal manera que tenemos, en la educación tenemos dos objetivos: el de la eficiencia en el uso de los recursos y promocionar calidad con el menor coste posible, la excelencia académica, conseguir realmente que nuestros jóvenes salgan especialmente bien formados, etcétera. Y luego tenemos el objetivo de la equidad, en la medida en la que queremos dar a todos los niños las mismas posibilidades de llegar a ser universitarios, independientemente de la situación económica, cultural que tengan los padres. Entonces, claro, ahí tenemos un problema porque si nosotros, por ejemplo, creáramos, como ha hecho la Comunidad de Madrid, bachilleratos de excelencia, y juntamos a los excelentes en unos centros y actuamos así a nivel nacional y segregamos mucho, efectivamente la eficiencia se maximiza y consigues que realmente, de alguna manera, pues todos los niños estén dando lo más que pueden dar de sí y el coste de la educación se minimiza, ¿no? Pero esa distribución va en contra de la equidad, porque crearía colegios en los que estarían los hijos de los drogadictos, de los realmente inmigrantes, los que no saben hablar español, y entonces crearían guetos. Entonces realmente sí que es importante el considerar ambos objetivos y dependiendo de la situación de cada país, de cada región y de cada momento, habrá que poner más énfasis en el objetivo de la equidad o más énfasis en el objetivo de la eficiencia, pero a los dos al tiempo no se pueden resolver. Es cierto que en el caso de España han prevalecido en los últimos años unas políticas educativas muy
de equidad, de favorecer incluso a alumnos que no dan el mínimo, que pasen de curso porque si no se les va a condenar al fracaso y entonces esto hace que la calidad del sistema baje, pero eso sí, todos terminan los estudios, bueno, no todos porque todavía hay mucho fracaso escolar, pero parece que es como más no sé, socialista el que todos tengan la posibilidad de aprobar y demás, ¿no? Y no solo los hijos de los ricos. Yo hace poco leía un informe interesante. Se han hecho unas pruebas de inglés para acceso a la universidad y claro, salieron en esas pruebas de inglés para acceso a la universidad muchos resultados mucho más altos los hijos de las clases más pudientes, más adineradas. Y claro, enseguida todos los sindicatos dijeron, no, eso no se puede imponer como prueba de acceso a la selectividad porque va a beneficiar a las familias más ricas que van a acceder prioritariamente a las carreras más demandadas porque les va a favorecer, ¿no? Entonces, bueno, realmente nosotros lo que querríamos es tener unas pruebas de inglés porque realmente eso es necesario para nuestros jóvenes y si tienen esas pruebas tendrán que preparar y es importante, pero los sindicatos dicen no se puede poner esa prueba porque entonces va a hacer que sea todavía más elitista la población. Es un problema continuo. En este momento en España, tras muchos años de políticas de equidad, ahora hay que fomentar la eficiencia del sistema, el ahorro de los recursos y la calidad. Y yo creo que ha llegado la hora de dar ese paso. Y en ese sentido sí que creo que es el momento de dar ese giro. Por lo que respecta a lo que comentaba, si me permite también voy a hacer una observación sobre la pregunta que el ponente acaba de responder. Pero respecto al tema del buen gobierno, que usted recordaba los frescos de Florencia, hay una cuestión, ¿no?, que me parece básica en el tema de la confianza y la convivencia, o sea, el sentido de la política familiar. En las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, cuando habla, claro, está tomando el planteamiento aristotélico, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se distingue a un gobernante legítimo, ¿no?, del tirano, ¿no?, el que ha gobernado? Y dice, bueno, pues aparte de que habla de la autoridad de origen, o de la conquista justa, o de la herencia del reino, en fin, todas esas cosas, y también puede haber un mal gobierno, o sea, una deslegitimación del gobierno por el mal gobierno que hay, porque pierde su legitimidad, ¿no? Eso, incluso la teología política española tradicional ha estado muy claro, ¿no? Ese planteamiento, el planteamiento suareciano, ¿no? O sea, del gobierno. Y una de las cuestiones que es curioso que dice, bueno, curioso, el rey Alfonso X el Sabio dice, bueno, pero para demostrar justamente si uno es buen gobernante o mal gobernante, dice, es el hecho de que él esté fomentando la convivencia entre la gente, ¿no?, y que la gente tenga confianza entre ellos, o por el contrario, esté justamente creando la discordia. Y claro, por supuesto, ¿no? Y hay un tema que he pasado, porque estaba reduciendo y haciendo referencia a lo que usted hablaba del tema del gasto, es decir, del planteamiento si es un gasto tal o es precisamente una inversión productiva y tan productiva como es, ¿no? Y hay unos apartados de los que he desarrollado aquí, ¿no?, que aquí no he expuesto, es el tema justamente para la creación de esa política de confianza y de familiaridad, el tema de la recuperación del calendario festivo, que me parece importantísimo. Yo creo que mi ciudad, por suerte, ha mantenido, a pesar de que tiene una evolución industrial muy fuerte, ha mantenido todas las características de un calendario festivo que es importantísimo, ¿no? Y yo no comprendo en absoluto ese planteamiento que hay, que es que eso precisamente es que nos podríamos ahorrar. O sea, lo único que me demuestran es que se van a hacer una regla de 3, porque piensan que si saben, en fin, que si tantas horas no sé qué, cosa que además tampoco suele ser verdad, sobre todo en un país de pequeña y mediana empresa como el nuestro, que muchas veces lo que se han hecho ha sido pactar los horarios y celebrar la fiesta, pero al mismo tiempo trabajar. Y por lo tanto yo creo que eso. Pero yo me planteo el mantenimiento, por ejemplo, del calendario festivo, con todo lo que significa la relación, las familias, etcétera, por muchos problemas que haya, pero al final llega el día de Navidad o el día de la fiesta del pueblo y se reúne todo el mundo, ¿no? Realmente, ¿cuánto costaría eso si no lo tuviésemos? ¿Cuántos desastres no nos llevaría a cabo eso? Porque claro, no lo cuantificamos de esa manera. Simplemente nos conformamos con hacer una regla de 3, ¿no?, que dice, bueno, pues tantas horas, tanto que se ha perdido, tanto que hemos perdido. Cosa que yo tampoco me lo creo, ¿eh? Pero, en fin,
Lo digo por lo que usted estaba comentando. Respecto a la observación yo creo que hay una cuestión, independientemente de los planteamientos que se puedan tener respecto a la educación, yo creo que en este país haría falta, en vez de tanto cambio de leyes continuamente, ir justamente a lo concreto. Yo creo que ha habido leyes que han sido buenas de unos o de otros, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es poner las cosas pata arriba. Y en el tema de la integración ha pasado, yo creo que igual. O sea, yo creo que es buena y se puede conjugar la equidad justamente con la excelencia. ¿Con qué? Con el reforzamiento muchas veces de las clases. Vamos, y ahí podríamos hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Perdón, les quiero hacer una observación. En una pregunta hemos consumido la mitad del tiempo del coloquio. Yo les agradecería a ustedes que hicieran las preguntas más breves y las respuestas a mis queridos compañeros de mesa también más breves. Gracias. Perdón. Sí, soy José Manuel Rodríguez de Robles de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Entonces le quería preguntar a don Gonzalo por qué la política familiar española, las políticas familiares, se margina o apenas se tiene en cuenta el tema de la discapacidad, tanto física como sensorial. Y la segunda parte, ¿qué es lo mejor de las políticas familiares en España? Y a don Manuel, ¿cómo colaboran a las políticas familiares las parroquias y los bares? Yo, la verdad, no tengo respuesta a su pregunta. ¿Por qué no hay una dotación? Creo que es un motivo de, digamos, de poder político que los gobiernos en general pues no han. En España se han dedicado muchos recursos a la sanidad y a las pensiones. Esto ha absorbido gran parte del gasto público y familias o personas, digamos, con dificultades no tienen recursos y hay una infradotación. La verdad es que el estado del bienestar en España, creo que sanidad es buena, pero luego el resto es muy malo. Y entre otras cosas, pues las ayudas a las personas con dificultades, ¿no?, específicas, ¿no? No lo puedo. Como aspecto positivo sería la sanidad. Sí, una de las explicaciones que se da en la literatura sobre el por qué en España a la familia se le ayuda tan poco es porque se ha orientado mucho el gasto público hacia sanidad y pensiones. En los últimos años, digamos, el gasto público en familia en la época franquista era el 5% del PIB. Luego llega la transición democrática, se considera que la ayuda a la familia es una política franquista, llega la crisis económica y hace que el presupuesto lógicamente se incurra en un déficit enorme, queda totalmente desatendida a raíz de la crisis económica y de que se consideraba como una política de derechas, y por tanto a día de hoy pues seguimos arrastrando esa herencia de déficit de políticas familiares. En el caso de las políticas asistenciales y demás, pues bueno, yo creo que no ha habido ningún gobierno que se haya ocupado de ustedes, la verdad. O sea, decir, no sé, no lo sé decir. Entiendo que lo que usted pregunta es la incidencia que puede tener la parroquia, preguntado, y los bares en la vida familiar. La parroquia, bueno, es la parroquia como tal, ¿no? Pero es a la parroquia cristiana, católica, ¿no? No el concepto de parroquia de otros lugares, ¿no? Hombre, yo, evidentemente, en la propia asociación apostólica del Evangelii Gaudium, el Papa, una de las cuestiones que plantea es justamente la elasticidad, ¿no?, que tiene la propia parroquia para adaptarse, porque está muy pegada al territorio y desde ese punto de vista es un lugar, naturalmente, de creación de relación familiar. O sea, yo creo que es una... Y claro, a todo eso, si añadimos cuando precisamente estamos, en fin, en un país donde, quieras o no, hay una serie de tradiciones importantísimas, culturales, unidas al mundo de lo religioso, donde justamente la creación, la presencia de la parroquia está naturalmente creando no solamente la relación que el propio culto crea, el propio culto ya crea una relación, y lo segundo, también una cantidad de tradiciones
tradiciones que están adheridas a ellas, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad una de las cuestiones, no el ayuntamiento que yo estuve, sino desde la época liberal, me refiero desde el principio de los gobiernos liberales, hay una iglesia que es pública, que es la iglesia de San José, perdón, que es del municipio, y siempre se ha tenido la idea, o sea, siempre, incluso yo tuve alguna embestida, porque había tal, de que se cerrase al culto para que fuese, y siempre, de cualquier signo que haya sido del municipio, lo ha defendido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aparte del bien que podía producir, hay una serie de tradiciones culturales adheridas, de fiestas, etcétera, que si desaparece la entidad de la parroquia como tal, desaparece también. Y, por tanto, eso ya es una pérdida cultural, ¿eh? Como es una pérdida cultural que la gente no aprecia, por ejemplo, el rito litúrgico. A mí me parece absurdo, ¿no? O sea, vas a cualquier facultad y en antropología se estudia el ritual de los indios Hopi, pero claro, no puedes hablar del ritual católico, porque parece que eso no es progre, ¿no? Es decir, bueno, no sé si... El tema de los bares, pues mire, todo lo que sea un lugar de relación, igual que las barberías antes, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Porque, bueno, ahí se hablaba de todo y yo creo que se gastaba, pues, a lo mejor el déficit estaba en el... digamos, en el ingreso de psiquiatras y psicólogos, pero bueno, yo creo que era un buen lugar, ¿no?, para desahogarse. Nueva pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, con brevedad. Respecto a la primera ponencia, me pareció muy interesante, aunque también un poco preocupante por los datos. Quería plantear una cuestión. Decía usted que en el modelo PISA, en los hogares donde hay un abuelo, esa atención al abuelo supone restar pues atención a los hijos en cuestión educativa, ¿no? Y que eso supone una bajada de puntos en la evaluación de PISA. Yo quería plantearle si se ha cuantificado de algún modo la incidencia de los abuelos de modo positivo en la educación en el hogar, ¿no? Porque muchos seguro que tenemos la experiencia de que los abuelos han contribuido pues a la atención a los niños cuando son pequeños, han contribuido a que los chavales hagan los deberes, etcétera, ¿no? Y entonces me parecía una cuantificación un tanto negativa considerar al abuelo solo como alguien que resta esfuerzos de los padres. No sé si hay alguna cuantificación en eso y si también pudiera hacer alguna precisión sobre esos datos que comentaba de que los hogares con niños efectivamente presentan tasas de pobreza mucho más altas, ¿no? No se está haciendo nada en políticas, digamos, de redistribución de renta a ese respecto porque es bastante preocupante y bastante desincentivador de que haya mayor natalidad, ¿no? Sí. Gracias. Pues es muy adecuado. Yo también investigo con PISA y sí que considero que PISA recoge cosas y deja de recoger muchísimas otras, ¿no? De hecho, los colegios privados y concertados en España no salen tan bien parados como podrían salir porque PISA no recoge idiomas, no recoge valores, actitudes, puntualidad, toda una serie de valor añadido a los colegios que son bastante más promocionados en los colegios no estatales, ¿no? Es cierto que seguro que si se midieran otras dimensiones, aparte de las pruebas de matemáticas, de lengua, de lectura, etcétera, pues seguro que habría ese efecto positivo, pero a día de hoy no tenemos ese instrumento. El PISA lo que mide son esas competencias y lamentablemente no tenemos esa información, ¿no? Hay alguna investigación en una tesis doctoral de la propia universidad nuestra, el Instituto de Estudios de la Familia, que está analizando las relaciones intergeneracionales de abuelos, nietos y transmisión de valores, y ahí lógicamente pues se van a aportar, yo creo que conclusiones muy interesantes, ¿no? La segunda parte se refería a... Sí, existen ayudas específicamente orientadas a las familias con menores recursos, ¿no? Y hay unas dotaciones que están ahí y lógicamente son pocas, pero están y sí que existe esa ayuda mensual para familias con hijos que tienen un umbral de renta bajo. En España existen esas ayudas, ¿no? Y de hecho, hombre, ayer lo comentaba, por ejemplo, la profesora López, decía, claro, que como son específicamente además más potentes para los que son niños con solo uno de los padres monoparentales, pues hay gente que a lo mejor no les interesa casarse para cobrar la ayuda, porque si están los dos casados ya la pierden, ¿no? O sea, que lógicamente sí que hay bastante, digamos, también fraude y, bueno, incentivos que están a veces un poquito contrapuestos, ¿no? Pero sí existen esas ayudas. Última pregunta, por favor.
¿Qué hay? Buenos días, gracias por sus intervenciones. En principio, era para don Gonzalo, es con respecto a que creo que en la juventud, en gran parte, está instalada que el tener un hijo es un artículo de lujo. Y quizá eso vaya en detrimento de la política familiar y que tengamos más. Entonces, esas políticas, aunque ya he respondido hace un momento a ellas, no deberían ir encaminadas precisamente a facilitar que no se considerara eso y que no se planteara la cuestión económica para tener un hijo. Es decir, que las ayudas fueran no solamente para las familias monoparentales, para las familias que tienen bajo nivel, sino para todo el mundo en general. Hay los dos tipos de ayudas, ¿no? Y lo que pasa es que son muy limitadas, es cierto, ¿no? Realmente, bueno, tenemos ayudas, pues, pero muy limitadas. En el IRPF el año que viene se ha aprobado, ¿no? 1.200 euros para las familias numerosas, otros 1.200 si hay algún dependiente, etcétera. Hay cosas, hay desgravaciones, hay un mínimo exento, hay cositas. Lo que está claro es que eso, en contraposición con el precio de la vivienda, en contraposición con lo que son los salarios de la juventud, con las condiciones de empleo, etcétera, es absolutamente insuficiente como para que las familias puedan, los jóvenes puedan casarse y tener hijos por una precariedad absoluta de lo que son los recursos económicos, ¿no? Como para poderse iniciar, ¿no? En fin, no sé si he contestado a la pregunta o... Pero vamos. Señoras y señores, hemos llegado al final del coloquio. Yo les agradezco la comprensión de ustedes en la necesidad de acortar. Sé que había muchas más ideas todavía y, por supuesto, muchas más respuestas, pero el tiempo es el que tenemos. Esta mesa tiene la suerte de que se han dirigido a través de esta mesa al Congreso 11 comunicaciones. Estas 11 comunicaciones interesantes van a ser publicadas, de manera que tendrán ustedes el tiempo de leerlas descansadamente y sus autores la seguridad de que van a ser leídas con toda atención. Sin embargo, el Congreso ha querido que en esta reunión cada uno de los autores de estas 11 comunicaciones haga desde el estrado un resumen, vuelvo a ser tacaño con el tiempo, de no más de 3 minutos de su comunicación, con objeto de abrir el apetito a los futuros lectores sobre el contenido de la misma. Yo voy a ir llamando sucesivamente a los autores de las comunicaciones. Les rogaré que suban y se sienten en este estrado y que utilicen este micrófono, y les encareceré que sus resúmenes no pasen los 3 minutos cada uno. Muchas gracias. Llamo en primer lugar a don Miguel Martínez Robles. Buenos días. En octubre del 2014 se ha celebrado en Roma la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, con el título Los restos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Sabiendo que un sínodo solo se reúne en asamblea extraordinaria cuando el asunto en cuestión requiere una resolución rápida, deducimos con toda seguridad que el Papa Francisco, que había considerado que la respuesta de la Iglesia a la crisis de la familia no podía aplazarse por más tiempo. Y así lo confirmó el cardenal Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos. Es evidente, dice, que la crisis social y espiritual del mundo actual afecta a la vida familiar y crea una verdadera urgencia pastoral que justifica esta convocatoria extraordinaria. El tema escogido, reconocido como una cuestión urgente, es central, tanto para la Iglesia como para la sociedad. El Papa, ante un tema tan importante, no ha querido que el sínodo acabe con esta asamblea extraordinaria, sino que, tomando una decisión sin precedentes,
ha convocado un segundo sínodo sobre la familia, esta vez de carácter ordinario, para octubre del 2015. Este doble sínodo romano sobre la familia ha sido el motivo por el que el Congreso de Católicos y Vida Pública ha elegido la familia como protagonista de su 16 Congreso, con el significativo título La familia siempre, desafíos y esperanza. Abordamos, pues, este año una problemática antigua y actual, pero siempre difícil, la familia. Su estudio sociológico ha tenido y sigue teniendo un gran interés científico, incluso para la Iglesia, como nos recuerda el documento Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Pero la Iglesia no olvida que su campo propio nunca será solo el científico, lo que es la familia, sino lo que debe ser la familia, es decir, la ética teológica sobre la familia según la doctrina social de la Iglesia, incluidas la revelación y la ley natural. Yo, en la presente comunicación, he abordado los desafíos y la esperanza, teniendo en cuenta que tanto unos como otra tienen como referente la verdadera familia, tal como la presenta la doctrina social de la Iglesia. Quiero decir que los desafíos se le hacen a ella, a la familia cristiana tradicional, y la esperanza de la Iglesia está puesta en ella. Termino enumerando simplemente los puntos desarrollados en mi comunicación. 1. La familia desde la sociología actual. 2. La familia desde la actual doctrina social de la Iglesia. Y 3. La familia desde el instrumento de trabajo del sínodo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Miguel Martínez Robles, doctor en Sociología, licenciado en Filosofía y en Teología, socio de la Asociación Católica de Propagandistas, por su bien hecho resumen sobre su comunicación. Tiene la palabra a continuación don Jesús López Medel, doctor en Derecho, registrador de la propiedad. El título de su comunicación es Reflexiones sociopolíticas sobre la reforma del Código Civil en materia de familia. Doctor López Medel tiene la palabra. Señor presidente, señor embajador, voy a consumir un minuto a los efectos de recordar la anécdota que como universitario en los años 40 tuve con don Eugenio Dors cuando lo llevamos a dar una conferencia en este colegio mayor. El tema era la historia del mundo en 15 minutos y en 500 palabras. Con este minuto que he consumido me quedan 2. Y esto es el tema de que ustedes tomen conciencia, y el Congreso, casi solamente del título de mi comunicación, que es muy extensa. Reflexiones sociopolíticas sobre la reforma del Código Civil en materia de familia. Aquí se han dicho muchas cosas, todas muy interesantes. La Constitución, en el artículo 32, número 1, dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Esto se entendía por los grandes comentaristas de la Constitución, que se refería al matrimonio como el hombre y la mujer, no al matrimonio entendido como posibilidad, como dice el artículo 44 del Código Civil, que dice expresamente que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código, del Código Civil. Y dice, a continuación, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Entonces, este tema provocó entonces una gran conmoción. Se hicieron un informe especial del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, de todas las academias jurídicas. Yo intervine en la Real Academia de Doctores con el doctor Calcerrada y se llegó a la conclusión, el doctor Cámara en la de Jurisprudencia, y se llegó a la conclusión que el sentido de este artículo
que he leído, el artículo 32, se refiere exclusivamente al matrimonio como el hombre y la mujer, que las otras formas de uniones no tienen que ver con el matrimonio. Este tema sigue vigente, sigue discutido, y yo lo único que quiero y lo que pido es tomar conciencia de que efectivamente el matrimonio es el hombre y una mujer, y el matrimonio no, tiene que ser sustituido por leyes especiales que pueda haber de uniones como los hay en algunos países. La dificultad está en que nuestra Constitución precisamente definió lo que es el matrimonio, cosa que los belgas y los holandeses no lo definían. Por lo tanto, ellos no han tenido ese problema. Esa toma de conciencia es lo único que yo solicito de todos ustedes y cada uno de las ponencias y del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López Medel. Tiene la palabra a continuación don Rafael Serrano Molina, licenciado en Filosofía, presidente del Foro Isleño de la Familia. Que la familia es una institución anterior al Estado es una evidencia, aunque hoy día es necesario reafirmarlo cada vez con mayor firmeza. Sin embargo, a partir sobre todo del Renacimiento, de la Edad Moderna, el Estado ha ido invadiendo cada vez más competencias que son exclusivas y responsabilidades y funciones exclusivas de la familia e incluso de los propios individuos. Ante esta situación, estoy abreviando lo más posible, ante esta situación es necesario exigir al poder público, al Estado, una mayor libertad para que la familia pueda desarrollar sus funciones y sus responsabilidades. Es necesario exigir un cambio de perspectiva en la política, de manera que, atendiendo a la finalidad que es el bien común, la finalidad del gobierno, preste a la familia y a través de ella a las personas la atención y el servicio que su dignidad requiere. Esto solo será posible cuando se diseñe una política desde una perspectiva de familia. Tal política ha de atender, en primer lugar, a la dignificación de la institución familiar y a su fortalecimiento mediante leyes que planteen estos objetivos. En segundo lugar, tendrá que reconocer sus características y derechos propios, como el derecho a la paternidad responsable, el derecho a la libertad de educar a los hijos de acuerdo con sus propias convicciones, y finalmente habrá de dotarla, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, de los medios económicos y de cualquier otro tipo que requieran para desarrollar desarrollar sus finalidades de acuerdo con el beneficio que supondrán para la sociedad. En este aspecto hemos recibido esperanzados el anuncio del señor presidente del Gobierno del pasado 15 de mayo de un plan integral para la familia. Esto nos hace, por una parte, esperanzar en que se empiecen a cambiar el rumbo de las políticas familiares. Esperemos que estas esperanzas se conviertan en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado en Filosofía, don Rafael Serrano Molina. Tiene la palabra don Ignacio Buqueras Ibac, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Observo que, como es un excelente conocedor del valor del tiempo, su intervención creo que no llegará a los 3 minutos, con lo que marcará un récord en esa sesión. El señor Buqueras tiene la palabra. Gracias. Apreciado embajador, miembros de la mesa, felicito a la Asociación Católica de Propagandistas y al CEU por la convocatoria de este congreso sobre el tema de la familia en el Año Internacional de la Familia. Indudablemente yo voy a hablar del tema del tiempo. Voy a intentar ser los 3 minutos, pero indudablemente ustedes habrán observado que el presidente, si una palabra que ha utilizado no 10 veces, sino a lo mejor 15 o 20, es la importancia del tiempo. La importancia del tiempo. Y en nuestro país, lamentablemente, no somos
conscientes de la importancia que tiene el tiempo en cada uno de nosotros y en la familia de manera muy especial. En la familia tendría que ser el lugar donde los niños, concretamente, se les sensibilizara sobre la importancia que tiene el tiempo y de saberlo utilizar adecuadamente. Han de administrar bien su tiempo de estudio, de descanso, de ocio. Para hacer un uso adecuado del tiempo, España necesita efectuar un cambio sustancial. En España no damos valor al tiempo. La falta de puntualidad es un buen reflejo. La falta, por otra parte, podríamos decir, de una cultura de eficiencia buscando la excelencia, con una cultura del presentismo que hasta que no se va el presidente, el jefe de sección, el alcalde de turno, el ministro de turno, muchas personas permanecen en el lugar de trabajo de manera completamente absurda. Yo sí que pediría concretamente a esta Asociación Católica de Propagandistas, a este SEU, que tiene alrededor de unos 3.000 trabajadores, entre profesores, personal administrativo, etcétera, etcétera, y más de 25.000 alumnos, que tuviera el reto de aceptar concretamente ser un buen referente de unos horarios racionales. España, indudablemente, es un país de una singularidad en relación con los demás países europeos, que no tenemos horarios racionales. Tenemos, por ejemplo, un prime time de las televisiones impresentable, que una televisión pública que estamos pagando todos los ciudadanos finalice sus programas de máxima audiencia finalizadas muchas veces las 12 de la noche. El español medio duerme 53 minutos menos que la media europea. Nuestros escolares duermen aproximadamente hora y 20 minutos menos que lo que dicen los médicos especialistas en el tema, y lo único que hacemos es sonreír ante estas situaciones. Que seamos el país europeo de más baja natalidad, con más separaciones matrimoniales, con más fracaso escolar, indudablemente tiene mucho que ver con nuestros horarios. Nosotros nos hemos reunido desde el presidente del gobierno, solamente buenas palabras, decir, sí, Ignacio, lo tenemos en cuenta. Y pronto hará 3 años que está de frente al gobierno. Y lo mismo podríamos decir del señor Cayo Lara, para irnos al otro extremo, o el señor Pérez Rubalcaba, o el actual secretario general del PSOE. Nos hemos reunido con todos ellos, y todos ellos, concretamente en la distancia corta, decir, lleváis toda la razón. España no tiene el tiempo adecuado. Cualquiera de los que están en esta sala, sin lugar a dudas, han salido más de 1, 2, 3 y 4 veces fuera de España. Fuera de España se almuerza entre 12 y 1, se cena entre 7 y 8 de la tarde. Las jornadas laborales finalizan normalmente a las 5 de la tarde y aquí estamos con la vergüenza a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche. Hemos demostrado que aquellas empresas que han dado un paso al frente han logrado 3 cosas importantes, lo mismo que las administraciones. En primer lugar, han mejorado su productividad, han reducido sus gastos, entre ellos los energéticos. No es lo mismo tener un aula abierta hasta las 10 de la noche que cerrarla a las 5 de la tarde. Menos horas de aire acondicionado, menos horas de luz, menos horas de calefacción, según la época del año, y por otra parte, más atención a las personas. Para finalizar, aquí hay un porcentaje elevado de mujeres. Lamentablemente veo que hay pocas mujeres en este congreso que hayan presentado comunicaciones. La mujer es la gran perjudicada de nuestros horarios. Las mujeres mayoritariamente han salido de casa para incorporarse y enriquecer el mundo del trabajo, y concretamente la mayor parte de hombres aún no han entrado en la casa asumiendo sus responsabilidades. La corresponsabilidad consideramos que es fundamental. Por tanto, yo sí que pediría a todos ustedes que no simplemente ante este tema diga un tema más. El presidente nos lo ha demostrado desde sus primeras palabras, la importancia de ser rigurosos con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ignacio Buqueras Bach, presidente de la Fundación Independiente y presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Tiene la palabra a continuación don José Antonio Rodríguez Herbella. Me parece que está ausente, por lo tanto pasaremos a la siguiente comunicación. Yo pediría que subiese al estrado doña María Menéndez Tubillaga, de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
Su comunicación lleva por título La familia numerosa como factor de cambio social y político. Tiene la palabra. Muchas gracias primero por ser un altavoz para familias numerosas que estamos un poquito silenciadas y arrinconadas ahora en la sociedad. Lo que queríamos decir aquí muy rápidamente es que las familias numerosas somos una fuerza poderosa de cambio en la sociedad y en los gobiernos, por varias cosas. Ante la ruina demográfica, las familias numerosas ahora mismo somos protagonistas del cambio social en una sociedad envejecida. Aportamos las personas necesarias para hacer crecer la población, ya que a partir, las familias numerosas son de 2 padres, pues tienen 3 hijos y el asunto va creciendo. Somos una fuerza poderosa que va aumentando en el tiempo, beneficiando a toda la sociedad. Las familias numerosas somos verdadero testimonio de la importante defensa de la natalidad que da esperanza al futuro. Y además somos una verdadera escuela de vida que permite educar a los numerosos hijos en virtudes y valores imprescindibles para crear una sociedad libre, justa, honesta y que oriente todas sus acciones hacia el bien común. Las políticas familiares, como habla Gonzalo, no son políticas sociales. Las políticas familiares tienen que promover y proteger a la familia y además darles así la libertad de elegir el número de hijos que quiere cada uno. No son políticas sociales, porque las familias numerosas no es sinónimo de pobreza, ni de necesidad material y económica. Somos familias que aportamos todo lo que tenemos, unas mucho y otras poco, y todo lo empleamos en construirla con la educación de los hijos, la manutención de los hijos, la crianza de los hijos y la aportación de estos hijos a toda la sociedad. Por ello, las familias numerosas somos un bien para todos. Debemos ser reconocidas desde la política, elaborando leyes que la protejan por ser un bien social. Cuando los niños crecen y se hacen mayores, se ponen a trabajar y cotizan, lo hacen aportando a toda la sociedad. No solo se beneficia al padre, que es el que ha hecho el sacrificio. En una empresa, cuando las cosas van bien, los beneficios a veces redundan en favor de la propia empresa y los trabajadores. En cambio, en la gran empresa que es la familia, aporta siempre a todos los enormes beneficios conseguidos por solo 2 personas. Y esto tiene que estar protegido, reconocido y promovido, defendiendo a la familia desde la esfera pública. Muchas gracias. Muchas gracias a doña María Menéndez Zubillaga. Y tiene la palabra a continuación el Foro Asturiano o componentes del Foro Asturiano de la Familia, 3 de ellos: Yolanda del Cano Sánchez, Jorge Lafuente del Cano, José Luis Lafuente Suárez. Yo rogaría a alguno de ellos que en representación de los 3 ocupe el estrado y nos hablen sobre políticas familiares en la España actual. Ausentes. En vista de ello, rogaría que tomase la palabra don Ángel Simón Lamparero, que ha escrito una comunicación sobre el tema La indigente soberanía de la familia. Señor Lamparero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores ponentes, señoras y señores congresistas. La comunicación que he presentado tiene un doble objetivo. De una parte, trata de subrayar la posición central, soberana, podríamos decir, de la familia en la sociedad y, en consecuencia, su primacía y su preponderancia ante las instancias oficiales. De otra parte, intenta precisar cuál es el papel que le toca desempeñar al Estado en la política familiar. Papel que, en mi opinión, debe inspirarse básicamente en los criterios derivados del llamado principio de subsidiariedad, pieza clave, como saben, de la doctrina social de la Iglesia. Como ha escrito el profesor Gutiérrez García, de quien he tomado el título de la comunicación, sociedad soberana, la familia, sin embargo, está necesitada de ayuda de la sociedad y singularmente de ayuda del Estado. Y de esta soberanía indigente surge la regla de oro de la subsidiariedad. Esta regla de oro
tiene siempre dos vertientes. Hay una obligación de ayudar y un deber de no interferir, de respetar. Hay una exigencia de fomentar, de facilitar el crecimiento y al tiempo una prohibición de robar el protagonismo, de mermar la soberanía de quien precisa esa ayuda. La comunicación pone algún énfasis en subrayar el enfoque de la ecología humana como el más adecuado para tratar hoy acerca del principio de subsidiariedad aplicado a las relaciones entre la familia y el Estado, señalando algunos paralelismos existentes con las políticas de protección medioambiental y desde el convencimiento de que hoy, en política, la ecología se llama subsidiariedad. Algunos ejemplos. La familia es el hábitat natural por excelencia. Por tanto, debe ser protegido, impidiendo su deterioro también frente a eventuales actuaciones estatales de carácter invasivo. Por su parte, las políticas estatales relativas a la familia han de ser sostenibles. Es decir, es fundamental que consistan básicamente en reforzar los sistemas de ayuda ya existentes en la institución familiar, desistiendo de crear costosas estructuras paralelas de carácter oficial que acabarán por hacerlas económicamente inviables. Igualmente puede decirse que la familia precisa de ayudas que podríamos llamar no contaminantes, es decir, libres de elementos burocráticos, perturbadores de las decisiones libres del propio núcleo familiar. Finalmente, es claro que la política familiar, como todas las actuaciones estatales, ha de ser socialmente eficiente. Es decir, eficiencia que pasa por atribuir la mayor parte de las decisiones a quienes están cerca de los problemas, los miembros de la familia, y por tanto cuenta con una mayor capacidad de rentabilizar esas propias ayudas. Estos y otros criterios semejantes han de estar, en mi opinión, en la base de las políticas familiares, como acertadamente ha señalado la propuesta del Plan Nacional de Familia que ha formulado el pasado mes de mayo los miembros, la dirección del Foro Español de la Familia, y que junto a otras igualmente detalladas, algunas se han mencionado aquí, el Instituto de Políticas Familiares, ofrecen a la Administración un trabajo previo ya hecho y una inestimable guía de actuación. En la selección, y voy acabando, de las políticas concretas, estimo que deberían primar aquellas que se dirigen a incrementar la libertad de las familias, reforzando su capacidad de alcanzar los objetivos que les son propios en cuanto a tales familias. Un objetivo, un criterio muy ambicioso que ayuda que supera los tradicionales criterios asistencialistas. Por su parte, la Administración haría bien en dar prioridad a aquellas medidas en las que únicamente debe actuar eximiendo o aliviando a las familias de las cargas que previamente la legislación ha impuesto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a don Ángel Simón Lamparero. Tiene la palabra a continuación don José Juan Cabrera Sosa, licenciado en Derecho, alumno de un máster universitario en Desarrollo Social. Ausente el señor Cabrera, vamos a pasar, pediría que haga uso de la palabra don José Manuel Rodríguez de Robles Aguado, autor de una comunicación sobre discapacidad y familia. La hace usted desde donde le parezca, señor. Gracias, don Raimundo, así como al resto de la mesa, como al resto de compañeros del Congreso, que a pesar del hambre que tenemos, van a prestarme mucha atención a estos breves segundos que voy a emplear. La familia es el primer entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social. El núcleo familiar esencial está compuesto por un matrimonio que tiene unos hijos. Puede haber más miembros familiares, como pueden ser los padres, nietos o hermanos de ese matrimonio. Es la familia la que introduce a los hijos en el mundo de las personas y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que se producen en el ámbito familiar.
El nacimiento de un hijo con discapacidad supone una realidad impactante para toda la familia. La novedad constituye algo inesperado, extraño y raro que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. Durante los meses anteriores al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal es que los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo que llega, imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. Esas expectativas se han ido alimentando, esperando con ansia el momento del nacimiento. La pérdida de esas expectativas agradables y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad va a ser demoledor. Es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la realidad. La reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos, va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las mismas funciones que las demás en tareas encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los miembros. Y el Papa Francisco dice que en el hogar familiar la persona se integra natural y armónicamente en un grupo humano, superando la falsa oposición entre individuo y sociedad. En el seno de la familia nadie es descartado. Tanto el anciano como el niño hallan acogida. La cultura del encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y la trascendencia tienen en ella su cuna. Por eso, termina el Papa Francisco, constituye una gran riqueza social la familia. En ese sentido subraya dos aportes primordiales: la estabilidad y la fecundidad. Muchas gracias a don José Manuel Rodríguez de Robles Aguado por su intervención. La última intervención la hará, si está presente, don Ignacio Ugarte Rebollo, que ha escrito una comunicación sobre la protección positiva de la familia y de la mujer. No está presente. Sí. Por favor, sí. Tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes, queridos amigos. Y en este contexto, cómo no, queridos hermanos, lo primero que quiero hacer en esta breve exposición es decir por qué estoy aquí. Y yo estoy aquí porque el de arriba, porque el Señor Jesucristo nos ha convocado a todos y me ha convocado a mí a dar este testimonio a favor de la familia, a favor de la Iglesia y a favor de una sociedad más justa. ¿Y por qué más justa? Porque la raíz de la sociedad, lo más importante de la sociedad, es la familia natural y la familia económica, que es la empresa. Si queremos realmente una sociedad que crezca económicamente, debemos fomentar la empresa sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de impedimento, y también la familia natural sin ningún tipo de impedimento, porque si ahora estamos en una involución demográfica, desde luego sin hijos, sin personas, sin humanidad, no vamos a ninguna parte, este país no va a ninguna parte. Y para ello, las políticas que se deben aplicar son políticas positivas. Positivas porque llevamos años, décadas, con una política negativa en el derecho, en el morir, derecho a morir, en estás matando a esta persona, en enseñar fotos de fetos podridos y de fetos. Ahí no vamos a ninguna parte porque damos un mensaje negativo a la sociedad y creen aquellos que pueden pensar opuestamente a nosotros que estamos en contra de. Por lo tanto, no hay que modificar ya la ley del aborto, porque aquellos que se decían ser la derecha y que se decían defender la sociedad más justa y a los más indefensos han claudicado. Y los que siempre han claudicado van a seguir claudicando. Por lo tanto, debemos ir por otro lado. ¿Por qué? Leyes positivas. Tenemos una ley de dependencia que lo que hay que hacer es presupuestarla, es llenarla de fondos para que a través de la ley de dependencia a las personas que quieren ser madres y no pueden, se les pueda dotar de esas partidas presupuestarias. A su vez, debemos darle, en este caso son las comunidades autónomas,
más ayudas, porque apenas la Comunidad de Madrid y Valencia dan ciertas ayudas que no pasan de los 30 euros al mes, cuando en países como Alemania o en los países del norte de Europa pasan de los 100, 120 euros. Por lo tanto, tenemos que ir por ahí, tenemos que ir por que ningún euro de los caudales públicos vaya a las clínicas abortistas, porque están eliminando sociedad. Y con este tipo de medidas positivas vamos a crear una sociedad más justa, por una ley de protección a la maternidad y de información, para que en las escuelas se pueda enseñar a las chicas más jóvenes y en los institutos a que ser madre, lejos de ser algo horroroso o que me fastidia la vida, como muchas veces hemos escuchado, al revés, te llena de gracia, te llena de vida, te llena que cuando estás pasando mal ese hijo realmente, o incluso cuando eres mayor te está terminando por cuidar. Por lo tanto, decirle en los colegios a las chicas jóvenes las ventajas que tiene ser madre y no los inconvenientes. Por lo tanto, información y partidas presupuestarias en lo positivo. Y yo estoy aquí, además, porque en enero de este año tomé una decisión, luego fue febrero, tras 10 años de estar en un partido político, aquel de las gaviotas caídas, el partido púnico. Pues tras estar 10 años en ese partido que ha claudicado y que nos ha traicionado a todos, en todos los principios, yo vi un proyecto en el que creía, que yo estaba buscando algo, y si no, yo estaba dispuesto a formar un partido para que lo encabezara otra persona. Yo ahora mismo soy afiliado de Vox. Estoy muy contento porque creo que desde este partido puedo defender a los más indefensos. Y este tipo de políticas las vamos a intentar aplicar en la forma que podamos si tenemos representación. Y desde luego vamos a estar junto a los más débiles aquel 22 de noviembre, dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ignacio Ugarte Rebollo por su intervención. Antes de levantar la sesión me pasan un letrero, una comunicación que dice: por favor, al término de las mesas redondas, comunicar a los participantes que la comida se servirá a continuación en el comedor del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. El personal del Congreso les dará las instrucciones necesarias para llegar al comedor. Y llegamos al final. Déjenme decir 2 palabras, solamente 2 palabras. Hemos llegado al final exactamente 2 horas después de comenzar. Hemos comenzado a las 12, hemos terminado a las 2, que era nuestro objetivo. Yo les agradezco a ustedes la paciencia que han tenido los ponentes, a los que he presionado un poquito al final de sus intervenciones, que han tenido los que querían hacer más preguntas y no han podido, y que han tenido los propios autores de las comunicaciones, a los que he pedido también brevedad, pero lo hemos conseguido. Una vez dicho esto, yo quiero decir que en pocas ocasiones se oyen 2 ponencias más bien estructuradas. Y les pediría a ustedes un fuerte aplauso para los 2 ponentes. Pero aquí no terminan los protagonistas. Hay 11 protagonistas que han presentado unas comunicaciones y casi 11 que nos las han contado. Son protagonistas de verdad de esta sesión. Otro aplauso para ellos. Y otro aplauso para el presidente de la mesa. Y un aplauso mío de todo corazón a ustedes por haber asistido a esta reunión y deseando que este congreso continúe con el éxito con que ha empezado. Muchas gracias. Se levanta la sesión.